Teoría del concepto jurídico. Vaya. Teoría del concepto jurídico. Desde el inicio yo les estructuré un procedimiento lógico. Dijimos también que la lógica es ¿qué? Es la ciencia que estudia las estructuras y formas ¿de qué? Del pensamiento humano. Del pensamiento. Del pensamiento. ¿Dónde tenemos esas estructuras? Pregunto. En la mente. En la mente. En la mente. Yo les voy a decir mesmamente. En la mente. ¿Qué es lo más valioso que nosotros como abogados tenemos? La mente. La mente. Y después de la mente, el conocimiento. El conocimiento. Y después del conocimiento, razonamiento. La razón. El razonamiento jurídico, ¿verdad? Nuestra capacidad intelectual que podamos tener. Nuestra capacidad de reacción. De acción también, ¿verdad? Porque no solo somos, sino que también debemos hacer. Somos ser y somos hacer. Somos mente y también somos acción. Y entonces los que estamos inmersos en el campo de la lógica jurídica, pues a lo que tenemos que aspirar es al razonamiento jurídico. A tener una argumentación jurídica. Una excelente técnica jurídica. Un excelente lenguaje técnico jurídico. Porque solo de esa manera vamos a poder hacer la diferencia frente a otros, frente a jueces, frente a fiscales, frente a otros litigantes. Eso es lo que va a ser la diferencia. Nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de razonamiento y nuestra capacidad de acción y reacción. Después de eso, podemos tener un cúmulo de conocimiento, podemos tener un cúmulo de diplomas, pero si no sabemos realizar análisis jurídicos, si no sabemos realizar argumentaciones jurídicas en el momento preciso y oportuno, estamos graves. Siempre les digo unas palabras para concientizarlos de la importancia que tiene este curso. Siempre les digo, este curso no es un relleno. Este curso no es cultura. Este curso es una herramienta tan poderosa que se nos da a las personas que andamos en el mundo jurídico. La mente. Si ustedes se han dado cuenta, en ocasiones yo hago ciertas publicaciones y ciertos comentarios. Y a veces hasta hablo algo hasta con doble sentido. ¿Qué es lo que yo busco? Pregunta. ¿Qué creen que ando buscando? Ejercitar la mente. Ando buscando que ejerciten la mente. Ando buscando averiguar qué están pensando. Ando buscando averiguar qué están haciendo. Porque esa es mi función. La gimnasia mental. Yo no soy su entrenador del gimnasio corporal.
hasta pasado de peso estoy. Pero en esta clase, ¿quién es el que los debe motivar? ¿Quién es el que los debe entrenar? ¿Quién es el que los debe desafiar mentalmente? Pues simplemente su servidor. Yo digo y yo veo cómo reacciona. Porque el ejercicio del derecho no solo es conocimiento. Tiene que haber estrategia. Tiene que haber astucia. Tiene que haber eficacia. Tiene que haber resultado. No simplemente ser abogado. Abogados somos miles de abogados. Ya casi llegamos a 40,000. Pero nosotros debemos ser diferentes. ¿Y qué mejor diferencia que estar entrenados mentalmente y preparados con los conocimientos necesarios para ir a ser jueces, para ir a ser asesores, litigantes, defensores, acusadores y todo lo relacionado con el ejercicio del derecho? El ordenamiento jurídico, ya dijimos que contiene conceptos jurídicos. Aquel día estuvimos viendo. Y es más, hablamos de conceptos situacionales, conceptos relacionales, hablamos del predicado, que es la acción, y hablamos, no menos importante, del sujeto jurídico. Las normas jurídicas tienen una razón de ser. Y así como las normas jurídicas tienen conceptos, tenemos muy claro que concepto más concepto ¿es qué? Juicio. Juicio. Y entonces la interrogante, ¿las normas jurídicas contendrán juicios? Sí. Efectivamente, si tienen conceptos, tienen juicios. Las normas jurídicas no son más que hipótesis, a veces hechas en sentido positivo y a veces hechas en sentido negativo. Tenemos supuestos positivos, supuestos negativos. Tenemos consecuencias positivas, consecuencias negativas. Obviamente, sin faltar el elemento esencial, que es el derecho. Supuesto jurídico. Consecuencia jurídica. Hipótesis. Pero les cuento, no lo tenemos contemplado en la doctrina como hipótesis jurídica. Lo vemos en lugar de decir hipótesis. Es esto. Lex, su señal está un poquito mal. Repito, es una tesis. Aún no se le entiende, licenciado. ¿Qué es una hipótesis? Es un supuesto jurídico. Hipótesis. Un supuesto. Es un supuesto. Es un algo que no se ha supuesto comprobado. jurídico. No está comprobado. Ojo, no está comprobado. Yo a ustedes les he dicho que las normas jurídicas se crean.
y están ahí en el ordenamiento jurídico, pero únicamente se aplican cuando ocurren los hechos, cuando ocurren los actos jurídicos. Antes no. Quiere decir que muchas personas nunca van a pisar la cárcel, que muchas personas nunca van a hacer una demanda, un juicio, porque no va a haber necesidad. Porque las normas jurídicas son supuestos jurídicos. Y solo el que realiza los hechos y los actos jurídicos es al que se le tiene que aplicar. Solo ellos son los que tienen que recibir consecuencias jurídicas. Jurídicas, exacto. Antes no. Ahí se pueden estar en el descanso eterno. Si no se cometieran faltas, delitos, violaciones de normas jurídicas, no existiríamos los abogados. No tendríamos trabajo. Yo siempre les digo a mis clientes, mire qué alegre haberla conocido. Lastimosamente, a veces se conoce uno en estas circunstancias. ¿Ya? Los clientes pasan penas y comparten sus penas conmigo. ¿Y yo qué es lo que les doy? Pues lo que les doy son soluciones jurídicas. Si no, ya no me vienen a buscar. Si no, ya no me pagan. Si no, ya no tendría la razón de ser mi profesión. Y entonces les digo a mis clientes, yo no le deseo el mal, pero si de repente en algo le puedo servir, no lo dude y llámeme. O mándeme un mensajito de WhatsApp y yo lo voy a atender. Le voy a agendar una reunión y vamos a platicar y vamos a ver qué solución le encontramos a su problemática. ¿Estamos? Entonces tenemos claro que las normas jurídicas ¿son qué? Hipótesis. Hipótesis. Pero que como no les podemos decir hipótesis jurídicas, le decimos Supuesto jurídico. juicios jurídicos que están sujetos a comprobación. Pero no si es verdad o es falso, sino que sujeto a comprobación si ese hecho o acto es válido o es inválido. Porque al derecho eso es lo único que le interesa. La validez o invalidez. Es por ello que lo que se busca es la validez o invalidez del razonamiento jurídico. La validez o invalidez del hecho o acto jurídico. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa si es pecado, sino que lo que nos interesa es si ¿es qué? Si es válido o inválido. Si es válido o es inválido. Si es delito o es falta. Si es un derecho o es una obligación. Eso es lo que nos interesa. Y no es que nosotros no tengamos en consideración los valores morales y éticos, las normas morales y éticas. Si estuviéramos en ese ámbito que no se relaciona con el derecho, entonces a esos juicios se le llama juicios
ordinarios, de la lógica general, o de la lógica pura, o de la lógica común, pero no de la lógica jurídica. Porque al hablar de la lógica jurídica, entonces ahí nos interesan únicamente los juicios jurídicos, las normas jurídicas, los supuestos jurídicos, las consecuencias jurídicas. Eso nos interesa nada más. Y no es que seamos indiferentes a lo demás, pero las normas sociales las tenemos que respetar, las normas morales las tenemos que respetar, las normas éticas las tenemos que respetar, pero lo que más tenemos que respetar, porque podemos recibir consecuencias jurídicas, ¿son qué? Las normas jurídicas. Porque podemos ser sometidos a un juicio jurídico. ¿Y quién será que quiere salir bien librado de un juicio jurídico? Primero, como sujeto de derechos y obligaciones. Y segundo, como abogados. Queremos resolverle el problema jurídico a nuestro cliente. ¿Para ganarnos qué? ¿Alguien va a decir por ahí? ¿El qué? El honorario jurídico, ¿verdad? Porque no va a ser por otra cosa. Bueno, vámonos al material, pues, con todo. Luego de esas palabras, que lo que busco es que aterricemos. Busco la esencia, vamos de lo general a lo particular. Y viceversa también, porque aquí no le vamos a hacer feo a nada. ¿Cómo se llama el material? Teoría del juicio jurídico. Teoría del juicio jurídico. ¿Qué es lo que está marcado aquí? La estructura. Estructura. ¿Ya? Yo siempre les he dicho lo que buscamos es formar estructuras mentales. Y aquí menciona, los juicios en lógica formal son esencialmente la determinación de los conocimientos logrados o de la hipótesis por verificar. Entonces los juicios van a ser el conocimiento, pero desde el punto de vista de la lógica formal. La forma de pensamiento en el cual se establece una relación determinante entre dos o más conceptos. ¿Qué dijimos que era juicio? Es la unión de dos o más Conceptos o términos. conceptos, ya sea como resultado de un experimento o como consecuencia de un Razonamiento. que eso es lo esencial para nosotros. El juicio expresa por medio de una Proposición. ¿qué es proposición? Googleemos. Un enunciado que puede ser calificado como verdadero o falso, Lico. Como verdadero o falso. Si habláramos del juicio desde el punto de vista formal, ordinario. Y si habláramos del juicio jurídico, Que sea válido. que sea válido o inválido. Ahí estamos. Entonces la proposición es simplemente la envoltura lingüística.
¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? Conceptos, ideas, pensamientos, ¿y qué más? ¿Qué más? Palabras. Juicios, proposiciones, porque yo lo que estoy haciendo es por medio del lenguaje sacando proposiciones, juicios. Las proposiciones son envolturas ¿qué? Lingüísticas. Aquí menciona los juicios propiamente dichos y los contenidos objetivos. Esa es una clasificación que más adelante vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Juicio lógico formal simple. ¿Es jurídico lo que dice aquí? El libro está en la gaveta del escritorio. ¿Es jurídico o no es jurídico? No, Lick. No. No tiene nada que ver con lo jurídico. Y aquí menciona otra vez la proposición, mire. Vehículo a través del cual se expresa el juicio en un idioma determinado. ¿Ya? Pero ojo, proposición es parte de la lógica formal o de la lógica jurídica. De la lógica formal, efectivamente, Carlos. Le hace falta el elemento indispensable que nos interesa en la lógica jurídica, en la lógica del derecho. El juicio lógico que expresan las palabras, ¿qué dice aquí? Afirmación situacional, predicado acerca de algo sujeto. ¿No le recuerda eso algo de lo que vimos con los conceptos? ¿Qué contenían los conceptos? Relaciones, situaciones, predicados, sujeto. ¿Ya se recordaron de eso? Sí. Pues igual el juicio, solo que más evolucionado, más extenso. Hecho real. ¿Contienen hechos? Los juicios. Sí, contienen hechos. ¿Quién comete esos hechos? Los sujetos. ¿Cómo se le llama a esos hechos? Hecho jurídico. Acciones. ¿Qué es lo que está contenido dónde? En el predicado. Lo que se dice, ¿de quién dijimos?
Del sujeto. Del sujeto jurídico. Y menciona aquí que hay planos. Miren, en el terreno jurídico es posible también distinguir tales planos, ya que el análisis de las normas nos revela distintas maneras de proposición gramatical. Que obviamente al final los juicios van a contener ¿qué? ¿Qué dijimos que contenían los juicios en la plática introductoria? Hechos. Relaciones. Hipótesis y ¿qué? Hipótesis relacionales. Y relaciones jurídicas. Relaciones jurídicas, exacto. ¿Y será que esas hipótesis relacionales son de carácter imperativo atributivo? Si son jurídicas. Sí, Lic. Sí, licenciado. ¿Y si son sociales? ¿Y si son morales? ¿Y si son éticas? ¿Serán imperativas y atributivas? Si son morales, ¿qué va a ser? Delito. ¿O qué va a ser? Pecado. ¿Ya? Estamos hablando de lo jurídico, ahí se recuerdan. Pero también, sin obviar, que si le hace falta el elemento jurídico, obviamente esas normas no van a tener conductas imperativas, ni atributivas, ni mucho menos consecuencias jurídicas. Jurídicas, exactamente. Julio, si usted violenta las normas morales, ¿qué va a pasar con usted? Pues atenerme a las consecuencias jurídicas. Jurídicas, no, Julio. Morales. ¿Y cuál puede ser una consecuencia moral? Actos obscenos. Que se vaya con el cachudo. Que se vaya con que se vaya al purgatorio. Ajá, exactamente. Sí. ¿Ya? Así es. No va a ser una consecuencia jurídica. De una vez. ¿Ya? Así es. Bueno. Entonces no confundamos los juicios ordinarios con los juicios jurídicos. Los supuestos jurídicos con los supuestos comunes. Porque a nosotros no las podemos obviar porque estamos dentro de una sociedad. Pero a nosotros en el mundo jurídico nos interesa los juicios jurídicos, los supuestos jurídicos, las consecuencias jurídicas. Usted no va a ir a presentar su argumentación moral a una audiencia. ¿Qué cree que le va a decir el juez?
que vaya a la iglesia a predicar. Que ahí no es una iglesia. Que se concretice en el caso concreto de carácter jurídico que se le está presentando. Que sea concreto, preciso en su argumentación jurídica. Porque obviamente va a existir un fundamento que parte de fundamento fáctico, un fundamento que jurídico, fundamento de derecho. Ahí usted al memorial no le coloca fundamento moral, fundamento ético. Fundamento jurídico. Fundamento jurídico, fundamento de derecho. Ojo, no estoy diciendo que no tengamos nuestras creencias, que no respetemos otro tipo de normas, pero lo que nos interesa es esto. Si no, yo sería un pastor. Y yo ahorita soy un docente. Había mucha plata. Soy un docente. Que no hago plata con esto, pero que me llena de satisfacciones. Que la vida no solo es de lo efectivo, sino que también de lo afectivo. Porque lo afectivo nos hace felices. Ojo, no nos perdamos. Bueno, entonces, ¿qué nos? Juicios hipotéticos relacionales, obviamente jurídicos, tienen carácter imperativo atributivo, en el cual se analizan los contenidos objetivos del juicio. ¿Qué tipo de juicio? Jurídico. Y que en el caso del derecho se refieren a una ¿qué? Conducta jurídicamente regulada. No nos interesa si es pecado, no nos interesa si es éticamente es aceptado o no es aceptado, sino que lo que nos interesa es nuestra conducta desde el punto de vista jurídico. Es decir, el hecho real. ¿Qué tipo de hecho? ¿Hecho real? ¿Qué tipo de hecho real? De carácter jurídico. Que los sujetos, ¿qué tipo de sujetos? Jurídicos. Cumplan o no efectivamente con las prescripciones. ¿Qué dice aquí? Normativas. Normativas. Obviamente de carácter jurídico. Y aquí menciona, hechas las observaciones preliminares anteriores, pasamos enseguida a considerar lo concerniente a la estructura del juicio jurídico. En primer término, debemos aclarar que aunque en la actividad profesional o científica de los abogados, juristas y jueces utilizan constantemente y de manera implícita la lógica general, ¿qué es lo que más nos interesa? El juicio jurídico. La lógica jurídica. En primer término, debemos aclarar que aunque en la actividad profesional o científica los abogados, juristas y jueces utilizan constantemente y de manera implícita la lógica general, porque hay que se recuerdan que esa es lógica formal. Para llegar a la lógica jurídica tuvimos que tener primero conocimiento. Y eso es parte de la lógica formal. Al referirnos nosotros en este texto al juicio ¿qué? Jurídico. Queremos significar que existe una clase particular de análisis ¿qué? Lógico. Lógico. Solo. Aplicado al derecho concierne.
análisis lógico aplicado al derecho, que es lo mismo decir análisis jurídico. Específicamente Y concierne las normas. específicamente a las normas morales. Normas jurídicas. ¿A las normas morales? No, Normas jurídicas. a las normas jurídicas. Y que en este campo sí es posible hablar de una naturaleza particular de estas que permite que los juicios, ¿qué? Lógicos. Lógico-jurídicos. Poseen siempre una estructura ¿qué les dije que significaba eso hipotético? Relacional. ¿Qué dijimos que contenían las normas jurídicas? Hipótesis. Hipótesis. Contiene relaciones jurídicas. Que dicho en otros términos, no es más que hablar del supuesto jurídico. No es más que hablar de la consecuencia jurídica, la cual más adelante vamos a ver que puede ser positiva o negativa. Supuesto positivo, hay varias variantes, valga la redundancia. Hay variantes y es supuesto jurídico, consecuencia jurídica, ¿verdad? Ese es lo general. Supuesto jurídico positivo, consecuencia jurídica positiva. Supuesto jurídico positivo, consecuencia jurídica negativa. Supuesto jurídico negativo, consecuencia jurídica negativa. Supuesto jurídico negativo, consecuencia jurídica positiva. Hay un montón de variantes. Y es más, en el folleto están establecidos en latín. No sé si ya leyeron el folleto. La conciencia. Espero. ¿Sí? Pues ya lo leyeron, ¿no? Este es un extracto del folleto que están haciendo trabajo, pues. Sí. ¿O pasaron de noche? Ahí se recuerdan que el derecho se aprende, ¿qué? Estudiando. Y se ejerce pensando. No me digan que pura carrera de caballos y no analizaron lo que resumieron. Si no me están dando ganas de que me vuelvan a hacer el trabajo para el final. No, Lick, ya no tengo mano, Lick. Ya mero aprendo a escribir con la otra mano, Lick. No, hombre. No. La mera, mire, Lick, en mi caso, la mera verdad es que pasado de la mitad, yo ya empecé a escribir por escribir, Lick. Es que de verdad, yo siento que si no, no lo va a terminar. Porque eso es bastante. Y lo peor es que cuesta resumirlo, porque sí cuesta resumirlo. Es que lo tienen que leer, lo tienen que analizar. Ah, no, hombre, bien lo analizo y lo leo, pero es que el asunto está en que como es tanto que se me olvida de leer tanto, ya no proceso todo. Vaya, pues. Estoy tupido, Lick. Vale decir que toda norma consiste especialmente, ¿en qué dijimos? En hipótesis. Pero por ningún lado ustedes encuentran hipótesis jurídica. Un supuesto jurídico. Solo van a encontrar este concepto, miren, este término.
supuesto jurídico, de cuya realización depende el nacimiento de la disposición. ¿Ok? O consecuencia jurídica. Si usted se echa un par de tragos y se va manejando su vehículo, Va a tener consecuencias jurídicas. ¿qué es el supuesto jurídico? ¿Qué delito va a cometer? Responsabilidad de conductores. ¿Cuál va a ser su consecuencia jurídica? Las multas. Una su multa. Y la O ir al suspensión bote. de su licencia de 3 meses a 3 años. Y 5,000 de multa. De 5,000 a 25,000, ¿verdad? A 25,000, así es. Vaya. Volvamos a leer esto. Toda norma consiste especialmente en una ¿qué? Hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis que está en ese artículo? Quien condujere un vehículo bajo efectos ¿de qué? De alcohol o de alguna droga o estupefaciente cometerá el delito de... Ese es el supuesto. Responsabilidad de conductores. Por cuya acción o hecho se le impondrá la sanción de... ¿Qué es lo que viene ahí? La consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que hicimos? Una conexión de juicios. Porque por un lado habla quien condujere. Y por el otro lado, ¿condujere qué? Vehículo. Bajo efectos de alcohol, ¿verdad? Y las consecuencias jurídicas. Ah, ¿y cuál será esa consecuencia? ¿Hay La una multa. relación ahí? ¿Hay una relación? ¿Hay hechos? Sí, porque está conduciendo un vehículo bajo efectos de alcohol, el cual tiene sus efectos jurídicos, como decir la multa, e incluso quitarle la licencia, Suspendérsela. detenerle la licencia, pues. Hasta que pague la multa se le paga o se le da libertad. Ah, ¿qué pasa ahí? Juicios jurídicos nos interesan. Ujú. Pero los juicios jurídicos se distinguen de los juicios comunes por no expresar inherencias. ¿Qué es inherencia? Otro término que vamos a otro concepto. Yo entiendo por inherencia, licenciado, que no puede estar sin, ¿cómo le dijera? Es inherente al derecho, o sea, siempre tiene ese derecho. ¿Me explico? Entonces, no puede estar sin el derecho. Uno no puede dejar de tener derechos. Siempre va a estar ahí. Algo así lo entiendo yo, no sé. No. Mire, pues, juicios jurídicos por un lado, y aquí estamos hablando de ¿qué? ¿Juicios qué? No, sí, pero es que como se refirió a la palabra, eso así lo entiendo yo. Ah, Solo sí. la palabra. Sí, solo la palabra. Repítalo, por favor. Usted dijo inherencia. Ajá. Va, inherencia la entiendo yo que es algo como que siempre va a estar con uno. Es como el derecho siempre vamos a tener. Es un valor agregado. Correcto. ¿Cuál es el valor agregado del supuesto jurídico?
La Del consecuencia. supuesto, la hipótesis. La consecuencia Sí. jurídica. Pregunto, ¿el sol es una estrella? Sí. Es un astro. Sí, Sí. ¿Es una estrella No. o es un astro? ¿O es las Es dos un cosas? las dos, Astro, pienso yo. las dos cosas. Una Las estrella. dos cosas. Lo que pasa es que lo conocemos como el astro rey, ¿verdad? Pregunto, ¿ese juicio es jurídico? No. No, Lick, nada que ver. ¿Ese juicio tiene inherencia? ¿Cuál es el valor agregado ahí? ¿Qué dice ahí? Lo que tiene resaltado ahí dice estrella. Es una estrella. Es una estrella. Y alguien dijo es un astro. Pero igual si dijera estrella o astro. Pregunto, ¿es parte del sol lo que se está diciendo? Sí. Sí, licenciado. tiene una relación. Se refiere a las dos. Se refiere a lo mismo. Vaya. Guatemala está al norte de Escuintla. ¿Está bien esa inherencia? ¿Esa relación? Sí, está al norte de Escuintla. Pero la relación está bien hecha. Bueno, mi concepto es de que sí está ¿Qué es bien lo hecha. primero? porque ¿Qué es lo primero? Escuintla está al sur de Guatemala. Ah, vaya. ¿No? Y de Análisis. No es jurídico, porque no es jurídico ahorita. Pero en lo jurídico siempre va a haber una relación. ¿Ya? Ahora miremos este. ¿El comprador debe pagar el precio de la cosa al vendedor? ¿Tiene inherencia? ¿Sí? No. No. No, porque el vendedor no le tiene que... ¿Cómo era? Es al revés, lo dijo al revés. ¿Es al revés? Nos hizo Pues no es cierto, le voy a decir yo como... ¿Cómo le va a pagar el comprador? Así está al revés. Ya vieron que no leemos bien. Y que si no leemos bien, imagínense, ¿será que analizamos bien? Definitivamente no, licenciado. A veces como que nos juega sucio el pensamiento, ¿no? Porque uno va como que en línea y resulta que es al revés. Porque ahí no hubiéramos denotado si usted no nos explica un poco más, ¿no? Si de eso se trata, Son Sandra. ejemplos cauciosos. Sandra, ¿qué es lo que dije que yo era para ustedes? Hablando de la lógica. Nuestro entrenador. Su entrenador mental. Tengo que jugar con su mente, Sandra. Emily. Y no es por maldad, sino que lo que quiero es que siempre estén, ¿qué? En gimnasia mental. Alertas. Tiene calambre mental, dice. Con solo que no le dé
mentalmente ir al baño también, ¿verdad? Diarrea mental. Bueno, entonces yo tengo que jugar con la mente de ustedes. Y no es que juegue, sino que tengo que persuadirlos. ¿A qué? A que ejerciten esa mente. Estuvo bonito ese, ¿verdad? Ese juicio estuvo bonito o no estuvo bonito. ¿Qué es Sí, lo que normalmente nos pasa? No leemos ni analizamos. ¿Ya? ¿Cuál es la condición o la hipótesis normativa en el contrato de compraventa? Porque esta no es. La hipótesis normativa es que el que tiene que pagar el precio es ¿quién? El comprador. Ay, Dios mío. El vendedor. El vendedor. No, el vendedor. El comprador tiene que pagar el precio de la cosa al vendedor. ¿Quién? Repítalo, por favor. No, yo no. Pues sí, ¿qué nos quedamos? ¿O no paga? ¿O se queda sin pagar? Se lo lleva gratis, Lick. Sí lo tiene que pagar, Lick. ¿Quién? El comprador es el que le tiene que pagar al vendedor. El Es lo vendedor. que dice incluso en el... ¿El comprador le tiene que pagar a quién? Al vendedor. Ah, ya. ¿Y si hubiera un exceso, según lo que dijimos? En el Si hubiera ejercicio un del... Lo tiene que Devolver. devolver. Tiene que En el devolver. ejercicio del artículo que vimos la vez pasada. Pero no simplemente digan devolver. Devolver, pero con una condición. Si se da una condición. ¿Cuál es esa condición? Siempre que el exceso falta no pase de la 10ª parte del Ahí pago estamos. vendido. Así es. Efectivamente, así es. Bueno, sigamos. Las cuales están condicionadas ¿a qué? A la hipótesis normativa, que también es conocido como supuesto, ¿qué? Supuesto jurídico. Miremos lo que menciona en este artículo, que hay otro ejemplo, miren. Miren qué juicio hay aquí. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles. ¿Con el cargo de qué? Se le devuelva igual cantidad de la misma especie y Calidad. calidad. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Será que hay consecuencia ahí? ¿Será que hay una condición? ¿Será que hay una relación? ¿Será que hay un sujeto? ¿Será que hay una situación? Sí. Cuéntenos. ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes son los sujetos ahí? La persona que entrega a otra dinero o otras cosas fungibles. Y la otra es la que le tiene que devolver igual cantidad de la misma especie y calidad. Y aquí abajito, miren. ¿Qué dice aquí?
El mutuante. El mutuante. ¿Y aquí? El mutuario. ¿Y en el artículo aquel que estuvimos hablando la clase pasada? ¿Quiénes eran los sujetos? El vendedor y el comprador. Vendedor y comprador. El vendedor y el comprador. ¿Tienen alguna relación entre uno y otro? Sí. ¿Cuál es la relación? ¿Que son sujetos? Pero la relación El jurídica. mutuante se puede decir que sería el ¿Cuál es la vendedor. relación jurídica que está ahí? Una compra. ¿Qué dice aquí? Contrato de mutuo. Contrato de mutuo. ¿Qué hicieron? Porque ahí se recuerdan que hay predicado también. Es entregar a otro dinero u otras cosas fungibles. ¿Qué más tiene que ser el que lo recibe? Devolver Ahí la se igual refiere al cantidad. otro sujeto. Devolver en la misma especie o calidad lo que haya recibido. Se están dando cuenta que el análisis que estamos haciendo de esas normas es un análisis desde el punto de vista ¿qué? Filosófico. Y si es filosófico, entonces es un análisis ¿qué? Lógico jurídico. Si eso no fuera una norma jurídica, sería un análisis ¿qué? Ordinario, común, simple. Pero como ya va inmerso el derecho y va enfocado en normas jurídicas, en supuestos jurídicos, que obviamente que esa norma jurídica contiene supuesto jurídico y consecuencia jurídica, que eso es lo que realmente a nosotros nos interesa. ¿Ya? Eso nos interesa a nosotros. Miren aquí que lo que tiene que hacer, tiene un derecho subjetivo. ¿Quién tiene el derecho subjetivo? El mutuante. Porque si el otro no le cumple, él va a poder ¿qué? Exigir que se le devuelva el dinero o cosa fungible en la misma cantidad de igual especie y calidad. Se generan derechos y ¿qué en esa relación jurídica? Obligaciones. Derechos y obligaciones. Y aquí, ¿cuál es la obligación o el deber jurídico? Si no, cuando se cumpla el plazo. Devolver el dinero o cosa fungible en igual cantidad de la misma especie y calidad. Entonces encontramos supuestos, consecuencias jurídicas. Si no le cumple, lo van a demandar. Es un hecho de que lo van a demandar. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros los juristas de los juicios? La validez. La validez o invalidez. No nos interesa ¿ya? La verdad o falsedad. No nos interesa si es pecado, si no es pecado. Si es éticamente permitido o éticamente prohibido, no nos interesa eso. Si no recae sobre la validez o invalidez, entonces lo que se está analizando es un juicio ¿qué? Ordinario. Ordinario, común, simple. ¿De qué lógica? De la lógica general.
Los juicios ordinarios normalmente pueden calificarse como verdaderos o qué? Falsos. Falsos. ¿Este juicio que está aquí es jurídico o es ordinario? Ordinario. Es ordinario. 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 ¿Este juicio que está aquí es jurídico o es ordinario? Jurídico. Jurídico. ¿Quién da más? ¿Ese segundo juicio es jurídico o es ordinario? Jurídico. Melanie, ¿quién más dijo que era jurídico? ¿Es ordinario, licenciado? Ordinario, ¿por qué? Porque no es doctrina legal, licenciado. No va enfocado en una norma jurídica. El análisis no es siquiera una norma jurídica. Es más, ese juicio tiene más un enfoque social. Léanlo otra vez. El hecho que diga aquí hurto o robo no quiere decir que sea jurídico. No se confundan. ¿Quién lo lee? La causa fundamental del aumento de los índices de criminalidad por hurto y robo radica en el desempleo y subempleo de una gran masa de población urbana. Ah, ¿es ordinario o es jurídico? Ordinario. Ya me los convencí. Philip. Si se dan cuenta cómo vienen los ejemplos. Se puede decir que es un estudio sociológico. Es un estudio sociológico. Entonces es un juicio ordinario. Y así como venía el otro ejemplo, que veníamos en una secuencia lógica y de repente nos cambia el panorama. Porque a veces nuestra mente funciona, si es esto, es lo mismo, o es lo que hace falta. Quiere decir que tenemos el problema de que a veces actuamos por impulso o por mecánica, por instinto. ¿Qué dijo Klug? ¿Qué hacían los jueces? Dijo Klug. Aplicaban la lógica de una forma ¿qué? Irreflexiva. Irreflexiva. Y eso pasó ahorita, si se dieron cuenta, en los dos ejercicios. En ¿dónde está la otra compañerita que siempre interviene? Se nos fue. Yo. Cámara, enciendan, hombre, si no, no sé ni con quién estoy hablando. Sin miedo al éxito. Que dijo aquí la compañerita, dijo que como que por yo les hacía estos ejercicios como para qué. Para confundirlos, Lick. Para confundirlos. Y por el contrario, yo quiero que hagan el análisis y se den cuenta de que somos intuitivos.
Somos prejuiciosos. Nos saltamos los pasos, las etapas. Y es así que les estoy seguro que cuando yo les pregunté si ya habían leído este folleto, ¿qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? No. Y ahora les pregunto, ¿ya lo leyeron? Sí. Solo si no han hecho el trabajo, no lo han leído. Pero si ya hicieron el trabajo, ya lo leyeron. No nos vayamos con la finta, con el amague. Seamos analíticos. Porque así es cuando se van las respuestas malas. Cuando les hago una pregunta y donde les creo un grado de dificultad, y como quien dice, tirémonos aquí, ¿verdad? ¿Y qué si en lugar de agua, en lugar de un colchoncito, qué vamos a encontrar ahí abajo? Piedra, licenciado. Vamos Piedras. Clavos, estacas. Al final, esto es un entrenamiento mental que nos ayuda a ser más analíticos. De eso se trata. Porque a veces tomamos decisiones muy rápidas sin detenernos a analizar un instante, un par de segundos más, para darle una mejor respuesta a cualquier situación. Esto es bueno para aplicarlo en todos los niveles de la vida, no solo en lo que es el derecho. Imagínense si ustedes desarrollan esa habilidad, ¿qué tipo de litigantes, de abogados van a ser? Muy buenos. Muy buenos. En su argumentación escrita y oral. Van a ser, hablando así coloquialmente, unas máquinas. Sí. Tan precisas y tan eficaces. Créanselo. Eso es lo que yo busco en ustedes. Que sean pilas. Yo no busco afectarlos, ni criticarlos, ni hacerles ningún daño. A veces yo hasta hago un comentario, lo dejo ir solo así. Y mido hasta reacciones. Porque yo tengo que hacer análisis de mis estudiantes también. Si no, ¿para qué doy este curso? ¿O quieren que les dé el curso de que una pregunta aquí, una respuesta allá, una pregunta aquí, una respuesta allá, que les voy a dictar, y que al final del curso lo van a ganar, pero no van a desarrollar su capacidad de análisis? El análisis es práctica, es práctico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mis clases son charlas. Mis clases son como que en lugar de ir al gimnasio a levantar peso, vengan a ejercitar la mente. Y por eso, entre más estudiamos, al principio nos da sueño, pero después nos devoramos los libros y los folletos, y a veces una leída rápida damos y ya digerimos. Que eso es lo que a veces nos falta. Que no queremos leer, que no queremos analizar. Y ese lujo, ese no es un lujo, esa es una deficiencia que tenemos los que estamos inmersos en el mundo jurídico. ¿Estamos? Hasta aquí vamos a dejar hoy. Y les cuento que el sábado a las 6 de la tarde los espero por este mismo canal. Está muy bien, Lick, gracias. Muy bien, Lick. Muy bien, Lick. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Perfecto. No,
el reparo el sábado los espero por este mismo canal a la misma hora, dijo aquel. No a la misma hora, va a ser a las 6 de la tarde. Con cafecito y todo. Los que no sé si van a traer cafecito, champurrada, solo me van a dar carita, ¿verdad? ¿Qué diera yo por ir a darles una clase en un salón, verdad? Pero como todavía no es posible. Aunque sea cuando convoque a los desayunos o las actividades, en forma colectiva o en forma individual, pero que nos conozcamos y tengamos la oportunidad de compartir, ¿verdad? Ya saben qué es compartir, les dije, ¿verdad? Bueno, se quedan únicamente, voy a habilitar un espacio, pero lo vamos a habilitar en la otra sección. Les voy a habilitar un enlace para los que tienen examen. ¿Ya? Lo vamos a hacer para que tengan un relax a las 9. Los que tengan pendiente. Y los demás, pues les deseo un buen descanso.